Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar físicamente, que siempre es muchísimo mejor, con el escritor mexicano Mauro Barea. Mauro, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Buenas, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Mauro es un escritor que viene de México, aunque ya lleva muchos años viviendo en Cádiz, aquí en la Bahía, y bueno, pues tiene una extensa carrera literaria a pesar de su insultante juventud. Entonces voy a hacer, Mauro, si te parece, una presentación, porque como, aunque no lo parezca, somos gente educada. Lo primero que voy a hacer es presentarte a nuestros escuchantes, pero lo vamos a hacer un poquito abreviada, porque si yo digo aquí en el programa todo el currículum extenso y todo lo que uno ha investigado sobre Mauro, cuando termine lo despido y nos vamos. Entonces tampoco es eso, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una presentación de Mauro Barea, narrador y ensayista mexicano. Ha cursado la maestría en creación y apreciación literaria en el Instituto de Estudios Universitario de Puebla, coordinador del área de narrativa en la comunidad de talleres literarios Archipiélago, donde imparte los talleres de novela y cuento, y coordina e imparte el taller de escritura creativa en el Centro La Paz 2 para personas mayores en Cádiz. Aquí me voy a parar. Me encanta esto de la escritura creativa para mayores. Esto tiene que ser un gustazo, ¿no? Hombre, es una iniciativa en la cual me invitó mi querido amigo Antonio Díaz, que él también es un escritor aquí de la Bahía, a formar parte de ese proyecto, para yo impartirlos, hacerme cargo de ese grupo que está en el Centro La Paz, que efectivamente es personas jubiladas que tienen el impulso de contar sus historias que llevan guardadas desde años, muchos años. Son tesoros invaluables que cuando se abren es una maravilla poder ver cuando empiezan a expresarse con sus textos. Yo me especializo con ellos y se los digo desde el principio que vamos a ver narrativa, porque poesía, muchos son poetas, claro, y le digo, no estamos peleados con la poesía, pero nos vamos a enfocar más en los elementos narrativos de los textos. Y ahí entonces cuando empiezan a hacer ese cambio para contar sus historias ya con sentimiento, con sensaciones, buscar eso, ¿no? Y pues de paso nos divertimos, porque son sesiones más relajadas que los otros talleres del Archipiélago que yo doy, que ahí sí es un tallereo muy minucioso para gente que está empezando, que tiene la iniciativa de escribir, o que ya tiene textos y quiere pulirlos. Entonces con ellos sí hago pues obviamente un trabajo más concienzudo, pero con las personas mayores, pues con ellos sí hay que tener paciencia, hay que tener ciertos lineamientos para que no se convierta en algo farragoso, en algo que se empiecen a frustrar. De hecho, cuando empiezo a ver caras así que se crispan y todo, cuando empiezo a explicar algo de teoría, les digo, es para su conocimiento, para que ustedes también lo utilicen poco a poco, no hay que apresurarse, aquí no estamos en la escuela, no hay negativos, no hay positivos. Entonces ya empiezan a abrirse. Ya llevo un año con ellos, este es el segundo año que estoy con ellos. Prácticamente todos se quedaron, porque yo dije, bueno, si igual y estoy haciendo algo mal, de hecho ellos me lo dicen o me han dicho cosas que a mejorar, y eso, y siempre es bueno, redireccionar ciertas cosas, pero ha sido un grupo muy compacto, muy ameno, algunos ya son amigos míos, o sea, que me han mostrado parte de la literatura de aquí de la Bahía. Uno de ellos se encarga de la biblioteca de Fernando Quiñones en Cádiz, de la asociación de Fernando Quiñones, por ejemplo, me mostró su trabajo, lo que tienen ahí ellos sobre Fernando Quiñones. Yo tengo pendiente todavía leerlo, me dieron sus libros, todo, para que yo lo leyera. Entonces, de esa forma también voy entrando en contacto con la comunidad literaria aquí, porque te digo, a pesar de que llevo 9 años, sí he estado un poco encerrado en mi cueva, escribiendo, preparándome, leyendo muchísimo, y eso, bueno, ha empezado a dar sus frutos con este taller de personas mayores y con el taller Archipiélago también. Ese lo llevo mayormente en México, de hecho está pensado para México, lo hago en línea, pero el taller aquí pues es presencial, digo, tenemos un buen contacto, ellos empiezan
empiezan a mostrar sus textos, sus historias desde posguerra, que son interesantísimas, lo que se veía en Cádiz hace tiempo, cómo se veía la vida aquí, lo trasvasan, y eso es lo interesante, transformar esos textos que suelen ser informativos, que suelen ser de muchos datos, para que entonces ya empiecen a meter ellos sus sensaciones, sus sentimientos. En eso nos enfocamos más que nada en el taller, en las sesiones en las que estamos. Digamos que estas personas tienen las historias y tú les enseñas a canalizarlas, ¿no? A expresarlas. Es eso, ¿no? Y además yo que soy también docente, también la experiencia de que uno enseña, pero también aprende de estas personas, ¿no? Es un aprendizaje mutuo, la verdad, y eso yo lo disfruto bastante, porque siempre me llevo en cada sesión algo nuevo, algo para aprender, algo para mejorar, algo en lo que sabes que has trabajado bien, lo has tratado bien, y que tiene esos frutos al momento de que te leen sus textos y tienen algo, tienen alma, tienen eso que estamos buscando para que tengan esa vida y puedan transmitirlo a los demás. Digo, no es solamente poner el texto como tal y la historia, que puede ser muy interesante, pero si la forma en la que está contada no llega al lector, no empieza a dejar el texto por situaciones técnicas, narrativas, de teoría, entonces es ahí donde trabajamos y lo vemos poco a poco vamos, te digo, en un año es un progreso inmenso en algunos de ellos, de que me daban textos muy informativos, de muchos datos que eran interesantes, pero les digo, aquí lo que vemos, transformarlo en un texto literario, un texto artístico, narrativo, que nos transmita algo, que nos empecemos a empatizar, personajes, los diálogos, toda esa cuestión de narrativa. Y entonces en este año ya lo que me están leyendo ahora es sorprendente, es que no tiene nada que ver con lo que habíamos empezado, y ahí nos damos cuenta de esa evolución, y eso los hago saber, obviamente, para que haya esa motivación constante, que haya esa retroalimentación, y bueno, te digo, se ha hecho un grupo increíble, de muy, muy ameno, y de amistades incluso. Es maravilloso. Pues muy bonito, es una labor preciosa. Bueno, hemos hablado de esa faceta de Mauro como docente. Pero además ha sido consultor en el documental Entre dos mundos, en 2012, con producción de la televisión de la UNAM, con difusión en National Geographic. Ha sido articulista para la revista Pionero, publicación historiográfica de Quintana Roo entre el 2011 y 2015. Es autor de 4 libros, novela y cuento, narrativa. Tú siempre te has movido en la narrativa, ¿no? Sí, ahí digamos, en eso me he especializado, por decirlo de alguna forma, sí. Vale, decimos los títulos. Colimá, Terra Incógnita, El gato sobre el féretro, y en 2012, y El colapso del tiempo, que además está incluido en antologías como Libro de Bienvenida, en 2024, de la Universidad de Cádiz, y La primera vuelta al mundo, y Sureste, antología del cuento contemporáneo de la península. Cuento y novela y cuento. ¿El formato, el género, lo eliges tú o lo elige la historia? Toma pregunta. Es una muy buena pregunta, porque sí, ahí me has dado, ¿no? Es una buena pregunta porque es una conjunción de muchos factores. No es algo tan sencillo porque tú digas, es la historia la que te ha obligado, o es yo por decisión propia. Para llegar a algo, por ejemplo, te voy a contar rápidamente lo que sucedió, por ejemplo, con Colimá. Colimá es una de mis novelas más, digamos, reconocidas, porque tuvo un premio en México, una mención honorífica internacional, etcétera, y recibí, obviamente, apoyo de diferentes escritores para poder llegar a eso, ¿no? Para poder tener ese reconocimiento y que la novela sea lo que es, ¿no? Para mí igual es uno de mis trabajos que yo considero más logrados y mejor construidos por eso, ¿no? Entonces, una de esas historias que incluye Colimá era un relato corto. Yo me había empecinado en hacer un relato corto con un personaje que viene en Colimá que tenía una situación, etcétera. Pues ese relato se lo compartí a un amigo que es cuentista, es un experto cuentista, Carlos Martín Briceño, que es mexicano también. Él ha ganado el Max Haupt aquí en 2012. Es un magnífico maestro para mí. Y se lo envié. Y me lo destrozó, obviamente, lo destrozó así en la amistad. Lo diseccionó. Sí, lo diseccionó. Me dice, esto aquí no funciona. Pues le di tantas vueltas a ese relato y estuve encima trabajando para que funcionara como relato. Te digo, yo quería que fuera un relato eso.
Y no salió, simplemente no se dio. Se lo entregó otra vez, es que no. Y entonces yo mismo dije, esto ya no va a dar como relato, lo dejo en un cajón, ¿vale? Entonces se quedó en un cajón y pasó el tiempo, pasaron meses quizá, y entonces empecé con la aventura de Colima, construyendo a partir de desde otros personajes, de otros capítulos. Entonces me acordé del cuento, dije, aquí hay un personaje muy interesante que podría entrar a la novela y que podría yo integrarlo a la novela. Pues vamos a probar, ¿no? Y parte de esa situación que venía en ese relato también puede funcionar. Vamos a ir haciendo pruebas, ¿no? Entonces le integré ese personaje, parte de lo que yo tenía en ese relato, a Colima. Entonces, ¿qué pasó? Pues embonó bastante bien, terminó siendo parte de una novela. Entonces, te digo, en ese caso la historia fue la que mandó. La historia te dijo, no sirve para cuento, sino sirve para novela. Entonces yo creo que aquí ejemplifico bastante bien cómo, a pesar de que yo me empeñaba en que fuera relato, terminó siendo parte de algo más grande, de una novela, pero funcionando bastante bien con los personajes, con esa situación en particular, y que lograra que embonara completamente, se hiciera una historia, ¿no? Entonces ahí te digo, depende mucho. Hay muchos factores. Yo a veces, como por ejemplo que salió finalista en la UCA, sí quedó pensado como un relato, pero lleva muchísimos igual años, muchos trabajos, muchas capas, que igual ya casi me había dado por vencido con ese relato, porque a mí se me hace, la verdad, a mí se me hace un poco más complicado el relato por las convenciones, por todo el canon que tiene detrás y que hay que respetar. Y luego romper reglas, sí, pero yo me siento, digamos, más cómodo de la novela, por decirlo de alguna forma. Y el relato yo siento que tiene que ser más elaborado, me aboco más a construirlo con mucha más exactitud, ¿no? Que es lo que requiere el relato corto. Y entonces también yo casi me daba por vencido hasta que le hice esa última capa. Recibí también algunas ayudas del punto de vista femenino, porque es un relato pues, cuya narradora es femenina y aparte gaditana, ¿no? Entonces recibí ayudas aquí, mi novia me estuvo ayudando para ese aspecto, y al final terminó pues siendo finalista entre unos mil relatos, me parece que se enviaron, y ahí salió finalista entre los 3, en el podio de 3. Para mí eso es algo súper excelente, pero ese, por ejemplo, sí yo dije, va a ser relato, y terminó siendo relato. Pero es muy relativo, la verdad. Si la historia a veces te dice que tiene que ser, no va a ser relato, sino novela, pues entonces hay que dejarse tomar esas decisiones. Ya es cuando uno ya entra a tomar decisiones, ¿no? Si uno se quiere quedar en el relato, si ve que no está funcionando, entonces tomar decisiones y dice, ¿sabes qué? Pues, o al cajón y ya veremos qué pasa, o se integra a otro proyecto más grande. Eso, así es como yo suelo trabajar. Por eso te digo, sí, es una muy buena pregunta, pero incluye ahí muchos reviros, muchos requiebros. Claro, porque es como un trabajo de artesano. Sí, como el artesano que está trabajando, o bueno, evidentemente un artista. Los pintores también hacían eso con sus cuadros, empezaban un cuadro y lo apartaban, y bueno, lo hacen así, los escultores y demás. Porque claro, estamos hablando incluso de reciclaje de material. Tú hablas de un personaje, una situación que estaba en otro relato y que utilizas en esto. O sea, el oficio, eso forma parte del oficio del escritor, ¿no? Sí, forma parte de esas experiencias, lecturas, intuiciones a veces. Hay que tener esa intuición de ver por dónde ese personaje o esa situación vas a aprovecharla mejor, que es también lo que yo veo. Eso es lo que también yo he aprendido para mí de los talleres, a través de los muchachos, de las personas mayores, que me entregan cosas, que me dan dudas, y aprendo esto para yo también llevarlo en cierta forma a mis proyectos, ¿no? Ampliar esas visiones, tomar decisiones que a veces arriesgadas o que parecen arriesgadas y que entonces pueden llevar a un buen cuento, a una buena novela, a una buena historia, ¿no? Que es lo que al final de cuentas es lo que va a valer para que te publiquen algo. Estupendo. Bueno, pues luego después nos leerá un poquito Mauro un trocito, porque todo no puede ser, pero un trocito de ese cuento al que se refería. Bueno, estábamos hablando de los premios que ha recibido. El tercer certamen de relatos cortos de la Asociación de Amigos de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, reconocimiento estatal por su excepcional contribución al acervo literario del Estado y su importancia trayectoria del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, en México, mención honorífica en el 19º Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, Universidad de la UNAM, y el 10º Premio Internacional de Narrativa Breve del Certamen de Jóvenes Creadores de Ávila. Tu obra se enmarca
en el Caribe mexicano, ¿no? Que es tu tierra natal. Trato de que sea como un, digamos, centro de gravedad para todo lo que representa mi obra, porque ha ocurrido, y esto lo he dicho ya en varias entrevistas, ya hasta me cansa, yo mismo me canso, pero es así, la lejanía que me ha dado esa migración, esa migración de pasar de una ciudad en la que yo viví, había vivido toda mi vida en Cancún, en concreto el Caribe mexicano, todo lo que es la dinámica de ese Caribe mexicano, turístico, etcétera, de vacaciones, y la parte negativa también, que es una ciudad que ha sido sobrepasada en lo urbanístico, en lo social, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa problemática, yo cuando me viajo para acá, me quedo en Cádiz, estoy viviendo en Cádiz, esa lejanía me ha dado esa perspectiva para yo poner en valor todo lo que representa el Caribe mexicano, todo lo que había representado Cancún para mí, y lo empecé desde esa perspectiva a generar en historias, no en todas, es una parte muy importante, sí, pero por ejemplo este relato que fue finalista, pues lo cuento ahora sí que desde la perspectiva gaditana, ¿no? Y precisamente ese cuento que fue ganador en Ávila también habla de San Fernando, está ubicado en Camposoto específicamente, porque son lugares que a mí me han marcado aquí y que hacen que yo extrañe mi tierra natal. Entonces es algo también muy, muy singular, porque toda esa lejanía ha funcionado en la narrativa de esa forma, hace que la migración, que el adaptarme a nuevas costumbres, a nuevas comidas, a no ver a mis familiares, o sea, en vivo, no tenerlos a la mano, etcétera. Todo eso ha hecho, pues, que ha influido en esa narrativa, ese trabajo que yo he hecho, ¿no? Y entonces ya empiezo a buscar nuevos horizontes, ¿no? Cómo se vive aquí, cómo puede ser contada una historia en Cádiz, aprendiendo de gente, de los maestros, te digo, gente de conocido, te digo, Antonio Tocornal ha sido una gran inspiración también para mi trabajo, sus directrices han sido increíbles. Está Alberto Puyana, que escribe una novela negra bastante buena, Daniel Fopiani, que también estuve trabajando, de hecho, con él cuando teníamos la revista en Relatos sin Contrato, y ahí estuvimos colaborando muy bien, subiendo cuentos, dándole la oportunidad a jóvenes de que también se pudieran expresar, y eso ha sido, bueno, parte también muy, muy bonita de ese camino que yo he recorrido, ¿no? A través de esto. Y te digo, sí, se refleja, el Caribe mexicano yo lo traigo conmigo, y en Colima se refleja así. Yo creé una ciudad literaria, por decirlo así, no es una Cancún que está reflejada en lo literario y que forma parte de esa novela de Colima, y ahí se está digamos, ahí funcionan mis personajes, ahí funcionan todas estas historias que yo quiero contar, sin tener que decir que es Cancún, pero es Cancún. Es una Cancún literaria, y eso también va a salir en la nueva novela que publicaré el próximo año, que saldrá con Al Revés, y que también es protagonista la ciudad. Siempre esa ha sido mi idea también en estas novelas, que Tamul, que así se llama, sea en mi Cancún, y ahí se muevan mis personajes como yo quiero. Es mi geografía, y yo decido dónde, ¿no? No estoy limitado por los límites geográficos o por el realismo geográfico que pueda haber en una ciudad como Cancún, ¿no? Entonces, puede ser que tú tienes la perspectiva completa de Cancún. ¿Por qué? Porque tiene la visión interior por haber vivido allí, pero luego también la que tiene cuando te vas afuera y la ves desde fuera. Entonces, digamos que la visión es completa, es interna y externa, pero en cambio, cuando ya cambias de geografía y vas vienes aquí a Cádiz, a San Fernando y demás, digamos que tiene la perspectiva del que vive aquí, y entiéndeme lo que te digo, pero no es de aquí. O sea, lo ve como alguien que ha llegado, mira, ve, y que no lo ve, por ejemplo, como yo, que soy de aquí. Eso es muy enriquecedor, porque quieras que no, tiene las dos perspectivas. Tiene la perspectiva del que te dice, del que es de aquí y que tú observas de primera mano, pero además lo estás viendo como un observador externo que mira, observa e incluso puede comparar, ¿no? Esa riqueza se refleja también en tu obra, ¿no?
Lo has dicho tal cual. O sea, me he convertido en un observador sin ser yo de aquí, adaptándome, integrándome. O sea, es una sociedad que amo porque me ha abierto los brazos de una forma increíble como mexicano, como alguien de otro país, lo que sea. Pero eso nunca fue impedimento para yo poder integrarme a Cádiz, a la familia, y ahora que yo vivo con mi novia también, que desde hace mucho tiempo, por ella fue por la que también me vine para acá. El amor. Sí, el amor, bueno, la palabra tan abstracta, pero que funcionó para que pudiera yo integrarme completamente a esta sociedad y, como tú dices, verlo desde afuera. De hecho, yo llevé una columna también en un periódico de San Fernando, el Castillo de San Fernando. Yo te los voy a consultar, ahí están mis primeros intentos de hacer columna aquí, visualizando problemas que yo encontraba, diferencias que había entre San Fernando y Cancún, por ejemplo. Yo siempre los aterrizaba a cosas muy regionales para no generalizar tampoco, aunque había algunas cosas que sí, México y España, pues obviamente, y las ponía en balanza y las vertía en estas columnas y ahí quedaban. Y ahí estuvieron dando, la gente sí leía, se entretenía, algunos criticaban, algunos me decían, oye, pero es que todo, no. Pero fue parte de ese proceso también, como dices, de ser observador y vertirlo. Yo también me he movido un poco en columna periodística y de crítica, ¿no? Porque a mí soy muy crítico con lo que veo, la sociedad, el urbanismo, cómo se maneja toda esta cuestión de lo social, las diferencias sociales, todo eso, cómo me impacta a mí. Claro. Entonces, eso, como tú has dicho, me he convertido en un observador, ¿no? Claro. Y no solamente en observador, sino también para externar algunas cositas que me han llamado la atención, ¿no? Y a través de amigos también que me han llevado a recorrer partes de la provincia, en especial de provincia de Cádiz, conocer pueblos, conocer costumbres, conocer geografía, conocer todo. Eso también me ha enriquecido bastante. He tenido muy buenas ayudas, la verdad, aquí para eso. Genial. Y esto, claro, esto es riqueza. Todo lo que sea. La observación sincera. Siempre, sin manipulación, que luego hay otras cosas. Pero la observación sincera, la aportación y el que trae y pide también. Trae, se le da, y todo esto, este intercambio, esto siempre va a generar riqueza, y en este caso riqueza literaria que se va a ver reflejada en tu obra por descontado, incluso aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Que sea de manera inconsciente, sale. Sí. Esto es así. Bueno, seguimos. Influencias. Ahora vamos a ir a tus mayores, a los que a tu mitología, a tu Parnaso, a los que uno recurre cuando se bloquea o, ¿verdad? Ese momento y dice, bueno, ¿qué haría? ¿Quiénes son? Ahí sí me la dejaste más fácil el detalle de la pregunta, porque si nos vamos a la infancia, hablamos de mis cómics y todo, pero claro. Bueno, no, y de mis películas y todo eso. Pero cuando siento que ya no puedo, porque ha habido. Sí. Yo les dije, yo tuve una conferencia, una plática cuando fui a México la última vez a presentar precisamente este libro que fue Colima, ante cientos de estudiantes en un auditorio, y yo no sabía cómo abordarlos. Estaban todos revueltos, los chavos estaban así platicando, riendo, todo, y yo así, y me presentan y yo así, y yo cómo empiezo, y dije, pues es que les voy a contar una historia de fracasos. Les voy a contar una historia que se cimenta en fracasos. Y todos se quedan así. La de cultura, la directora de cultura, así. ¿Y qué le pasa? O sea, ¿qué está diciendo? Y yo, no, miren, a ver, chavos. Mi historia ha sido cimentada en fracasos, pero esos fracasos que han derivado aprendizajes, ahí es donde uno decide cómo tomar ese fracaso, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que yo he pensado incluso en tirar la toalla, en decir, sabes que esto no lleva a ninguna parte, no estoy aprendiendo, no estoy contribuyendo en nada con lo que estoy escribiendo. Entonces, cuando llegaban esos momentos precisos, siempre recurría a alguien o a escritores efectivamente que me recordaban por qué estaba yo en esto y por qué me había yo embarcado en esta locura, ¿no? En esta bella locura que es escribir, y que me recordara
eso, precisamente, que por qué he venido aquí, por qué he venido para qué ese talento, ese posible talento que yo puedo tener, puedo yo compartirlo a los demás, ¿no? Entonces, uno de ellos es Ítalo Calvino. Uh-huh. Ítalo Calvino es para mí uno de esos maestros que llegó en un momento álgido de aprendizaje, de lectura y de escritura, y tiene un libro muy bueno que yo te recomiendo, ya que me habías pedido. Es uno de esos libros que siempre recomiendo, es Mundo Escrito y Mundo No Escrito, donde él ahí especifica perfectamente por qué escribe, por qué se dedica a escribir, por qué leer a los clásicos, por qué embarcarse en esto. Entonces, con Ítalo Calvino, cuando yo me siento así, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento inseguro, que son, le digo, no estamos exentos nosotros a esto, pasa, ¿no? Y entonces yo agarro este libro o agarro uno de cualquier libro de Ítalo Calvino y entonces empiezo a pasar sus páginas y empiezo a degustar otra vez su literatura, empiezo a reconocerlo, es como un amigo que me habla es un refugio. Es un refugio, exactamente. Yo así lo he definido a veces cuando me preguntan, oye, cuando te sientes mal, esto, mira, te recomiendo este y te recomiendo este. Para mí funciona, no sé si para ti, pero al menos para mí este tipo de regresiones o relecturas también, porque son relecturas, esto también nos ayuda a posicionarnos, a regresar a nuestro lugar. Que igualmente cuando andamos muy sobrados y no nos la creemos y andamos diciendo sí, soy el mejor del universo y todo, también nos sirve para ponernos en nuestro sitio, ¿no? En nuestro justo lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante regresar a esos refugios cuando podamos, cuando nos sintamos de tal forma, o simplemente por el gusto de volver a degustar esa literatura. Es una literatura que yo degusto mucho, es un narrador que a mí me ha enseñado mucho y que al releerlo siempre descubro cosas nuevas. Es algo en cualquiera de sus libros, ¿no? Puedo mencionar cualquiera, pero Ítalo Calvino para mí es una institución. Pues Mauro nos ha hecho innecesaria la última pregunta del programa, porque ya nos ha recomendado un libro, era Ítalo Calvino, Mundo Escrito y Mundo No Escrito. Y Mundo No Escrito. Perfecto, pues nos lo anotamos en nuestra lista de libros recomendados, y si quieres, como ya estamos en el tramo final de la entrevista, podemos ir finalizando con tu lectura. ¿Te parece? Claro que sí. Pues como uno no siempre tiene al autor que nos lea, pues vamos a aprovechar que lo tenemos y nos va a leer, Mauro, un fragmento de su cuento que se titulaba... aquello que nos está reservado solo a nosotras. Eso es. Pues leemos un poquito, dejamos un poquito de la miel en los labios a nuestros escuchantes para que continúen ellos, y así acabamos el programa, ¿vale? Pues cuando tú quieras. Gracias. Mientras leía la última carta de Miguel, tomé la decisión de tener un hijo suyo. Ese era el momento, aquí y ahora. Adquirir esa sabiduría que solo poseen las madres de verdad, esa facultad de proteger heredada desde tiempos inmemoriales y que solo nos está reservada a nosotras las mujeres, decía mi madre. Chorradas. Para ser madre no se necesita de ninguna sabiduría, y esas palabras vacías no hacían más que demostrarlo. Mi madre no fue ninguna sabia ni necesitó protegerme. Lo que yo deseaba era un hijo de Miguel y formar una familia, nada del otro mundo. Mi decisión coincidió con la llegada del barco de Miguel. La tarde avanzaba calurosa y decidí esperarlo bajo los árboles del parque. Me había puesto mi mejor vestido y los afeites más caros, todo como a él le gustaba. Además de su último mensaje, llevaba conmigo un abrecartas, una pequeña daga de plata filosísima que las abría de un solo tajo, regalo suyo enviado desde lejanas tierras de ultramar. Entonces un rumor desde el muelle llegó hasta mí en forma de algarabía y fiesta. «¡Son los que vienen de México, de la Nueva España!». Allí en lontananza vislumbré la flota de galeones y corbetas con su velamen reflejando las lanzas doradas del sol. Las naves, silenciosas primero, se deslizaron sobre la bahía, formando pequeñas olas que recalaban en los inmensos muros de piedra. Los estallidos de alegría de sus marinos a bordo contagiaron a los muelles y hombres y mujeres ondearon sus sombreros al unísono. Guardé la carta y la pequeña daga en el corsé, y sin importarme los tacones y el vestido, corrí, con la imagen persistente en mi cabeza de un lindo bebé sonrosado y feliz, uno que seguro empezaríamos a hacer ese mismo día. Tales eran mis ganas que crecían con cada zancada que me acercaba al muelle. Los grumetes empezaron a tender cabos y a sumergir áncoras. Curtidos de sol, algunos agradecían de rodillas a la Virgen. Amplias sonrisas daban cuenta de buenas nuevas, plata mexicana y objetos misteriosos traídos del otro lado del océano. Cuando alcancé el atracadero, los funcionarios recibían la tripulación.
Agitada, pregunté insistente por Miguel. Negaciones con la cabeza me condujeron a diferentes marineros hasta que reconocí a uno al que le decían el Rengo. Me vio de reojo, pero volvió la cara rehuyéndome. Cuando se apartaba con la cojera que de sobra le conocía, lo alcancé y le canté las 3 veces que Miguel había salvado el pellejo en alta mar y que con detalle me había contado en sus cartas junto a ciertas fechorías de ese desgraciado. El Rengo esbozó una mueca burlona. Voto a Dios, mujer, que no le debo nada a ese, pero quizá tú termines debiéndome unos cuantos reales por las veces que he salvado al mochuelo. Bueno, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Mauro, por tu presencia. Nos has comentado también que tienes algo ahí en previsión que puede salir el año que viene, ¿no? Una novela nueva. Entonces, estaremos seguro aquí, como si quieres, la estaremos comentando. Vamos, creo que es obvio que Mauro, cuando publique la novela, si no viene aquí, nos enfadaremos con él. Así que, Mauro, te emplazo para cuando publiques tu nueva novela, vengas a presentárnosla aquí a Entre Páginas, ¿vale? Claro que sí. Pues muchísimas gracias y emplazado quedas. Gracias a ti, Antonio. Y nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, siempre haciendo referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien os habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.